Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a estar haciendo estas empanadas que son de jamón y queso, muy ricas y fáciles de hacer. Vamos a comenzar. Vamos a agregar poniendo la premezcla en la mesada, agregamos sal. Si quieren saber cómo armar la premezcla casera o cuáles son las que utilizo yo, les voy a dejar un video en donde les voy a estar explicando todo esto paso a paso. Vamos a mezclar un poco para que se integre. Luego vamos a hacer un hueco en el medio y vamos a comenzar a agregar los líquidos. Vamos a agregar 3 huevos. Todas las cantidades igualmente se las dejo bien escritas en descripción para no equivocarme en el momento en el que estoy grabando el video. Vamos a revolver un poco y vamos a ir agregando agua, pero en pequeñas cantidades, y vamos a ir integrando muy de a poco hasta ir formando una masa. Acá, como ven, volvemos a agregar un poquito, es siempre dentro del mismo vaso de agua, ¿de acuerdo? Continuamos amasando y como vemos que aún no se forma la masa, le agregamos lo que falta de agua y seguimos amasando. Como ven, de a poco comienza a formarse la masa. Hay que tener paciencia porque tiene un poquitito de goma sántica, por lo que hace que tarde un cachito más en generar esta elasticidad, pero se va a ir logrando a medida que vayamos amasando. Una vez que la masa esté formada, vamos a agregarle el siguiente paso, que es la manteca fría. La vamos a agregar así como se ve en el video y la vamos a envolver como si fuera un paquetito. Luego de esto vamos a estirar con un palo de amasar, tal como se muestra en el video. Luego esta acción de envolver como si fuera un paquetito, o sea, hacer estos dobleces, ya sin agregarle manteca, lo vamos a repetir aproximadamente entre unas 5 y 6 veces. Vamos a doblar las partes, volvemos a pasar el palo. No vamos a continuar amasando acá, simplemente es estirar haciendo estos dobleces. Si es necesario, agregamos un poco de premezcla para que no se nos pegue la masa a la mesada ni al palo de amasar, pero vamos a repetir esto tantas veces hasta que la manteca esté incorporada en toda la masa. Les recuerdo que si les gustan este tipo de recetas, yo siempre subo recetas para celíacos, así que los invito a suscribirse, a dejarme un me gusta si les gustó esta receta, porque a mí me ayuda realmente un montón. Una vez que hayamos realizado todos esos dobleces, vamos a estirarla de aproximadamente medio centímetro y vamos a cortar las tapas de empanada. Lo que vamos a hacer, como el cortante es medio pequeño, es volver a pasarles el palo de amasar para hacerlas un poquito más finitas y que no queden tan gruesas. Recuerden que les pusimos polvo para hornear y esto va a hacer que se inflen un poquitito y no queremos que nos quede la masa tan gruesa. Como son de jamón y queso, le agregamos un poquitito muy chiquito de premezcla para que no se explote por el queso y agregamos el relleno. Hacemos el repulgue de manera tradicional. Pueden ver que la masa no se rompe, es muy elástica. Y las vamos a poner en una bandeja. Esto se puede cocinar fritas o pueden hacerse al horno tranquilamente. A nosotros nos gusta más hacerlo frito, como ven, con un poquitito de aceite, y así es como quedan. Se pueden frizar. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos vemos.